Bendiciones, familia. Aquí estamos una vez más reunidos para hablar y estudiar un poco acerca de la palabra de Dios. Y quiero compartirla con ustedes porque creo que va a ser una enseñanza muy buena y todos los días aprendo algo nuevo de Dios. Y es bueno que todos los días, por lo menos a mí, me guste y que todos los días Dios me diga algo bueno, porque sin Dios nada podemos hacer y podemos tomar muchas decisiones malas o ir por el camino que no queremos ir si no estamos andando con Dios. Eh, Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Padre, cierren sus ojos ahí. Padre, mira a cada uno de los hermanos y hermanas que ven este video. Señor, muéstrale el camino. Señor, toca sus corazones, Padre. Que seas tú, Señor, que me hable, que me ilumine para así poder hablarle a nuestros hermanos, Padre. En esta hora, Señor, tenemos tu palabra, Señor, en la cual tú me diste, Señor, para hablarle a ellos, Padre. Pon tu mano, Señor, manda ángeles, Señor, a que lo ilumine, Señor, y le abra su mente, Señor, le dé entendimiento, Padre, de lo que tú quieres hablar con ellos, Señor. Yo solo soy un instrumento más, Señor, para lo que tú quieres. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Hoy quiero hablar del tema bajo el enojo, porque es un tema que es bueno hablarlo. Muchas veces yo creo que en estos tiempos vivimos mucho bajo enojados, alterados, y no estamos midiendo las consecuencias. Y yo creo que desde que nos levantamos, que a veces salimos por ahí a nuestro trabajo, ya uno va enojado, te pasan por el lado a 100 millas o te tocan, ya tú sabes, bocina, muévete. Y yo creo que es un tema importante, y pues nosotros los hijos de Dios tenemos que analizar, pensar antes de decir algo, antes de actuar, de la cual nos podamos arrepentir y podamos hacerle daño a una persona, o más que eso, perdamos nuestra salvación por actuar bajo enojo. Y eso quiero hablar, bajo enojo. Ahora, en Éxodo 32:19 me encontré con esto que dice: Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio al becerro de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos. Aquí podemos ver que cuando Moisés libró al pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Como conocemos mucho, al llevarlo al desierto, después de ser liberado, pues Moisés se tuvo que apartar y tuvo que ir a hablar con Dios a pedirle que le guiara y que le diera eso mismo, que le diera una guía o que le dijera cómo guiar a su pueblo, ya que lo había liberado de Egipto. Y Dios pues se le revelaba a Moisés y empezó a darle pues las tablas, los mandamientos, como conocemos mucho, a Moisés. ¿Qué pasa? Mientras Moisés estaba ausente, el pueblo se puso a hacer becerros de oro, con oro, ¿verdad? Con el oro lo derritieron, empezaron a hacer el becerro de oro, empezaron a cantar, empezaron a bailar mientras Moisés no estaba. Cuando Moisés desciende, que terminó de hablar con Dios y que le había dado las tablas para cómo guiar a su pueblo y cómo enseñarlo, ¿verdad? Para entrar a la tierra prometida que Dios le había dado, al Moisés bajar y ver al pueblo en lo que estaban haciendo, se enojó muchísimo y quebrantó, tú sabes, tiró las tablas al piso y las hizo pedazos. ¿Ves? Ahí que te traigo esto porque es una enseñanza bajo el enojo. Ella estuvo bajo enojo, estuvo bajo coraje, vio al pueblo bailando, vio al pueblo celebrando, mientras él estaba orando y pidiéndole guía al pueblo, ¿verdad? Y después de Dios liberarlo de esa esclavitud, de donde estaban pasando hambre, esclavos, no tenían libertad. Al Dios sacarlo y ellos se ponen a hacer esto, Moisés estuvo bajo enojo y rompió las tablas y tuvo consecuencias. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado con las consecuencias de lo que vayamos a hacer o cómo actuemos o de lo que digamos bajo ese enojo. Que tiene el ojo y que tenga mucho cuidado. Moisés tuvo consecuencias a romper esas tablas. Después que Moisés rompió esas tablas, tuvo las consecuencias y entonces tuvo él mismo que ir otra vez, ¿verdad? A hablar con Dios, pero en este caso tuvo que escribir las tablas
Eso es parte de la consecuencia. Dios se la había dado bien bonita y se la había dado calientita. Mira, estas son las tablas, esto es lo que yo quiero que haga con el pueblo. Pero a Moisés actuar bajo enojo, tuvo que ahora escribir las tablas con sus manos. Y tuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber mientras hacía las tablas. Y esto fue porque estuvo en un momento bajo coraje. Y es lo que quiero que nosotros, antes de actuar bajo ese coraje, pensemos 2 veces de lo que podamos hacerle daño a una persona. Cómo le hablamos a nuestros hijos, muy importante. A nuestros padres, nuestras esposas. Cómo le decimos a cualquier compañero. Sé que a mucha gente no le importa. Yo he visto esa situación, vamos a trabajar o cuando quiera que uno, tú sabes, vaya. A la gente a veces no le importa, que si no son familia, que si no lo conozco. Y yo creo que hay que tener un poquito de amor y tener mucho cuidado y amar a todo aquello que nos rodea. Uno de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés era amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy vivimos tan apresurados, hoy vivimos tan adelantados, hoy vivimos que no le importa nada, que soy yo o mi familia, yo y mi familia, y que no me importa el otro. Y eso está mal. Y debemos tener mucho cuidado con cómo vivimos, cómo andamos y sobre todo lo que podamos actuar bajo coraje. Muchos que no le importan, pero nosotros que somos hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado porque podemos lastimar, podemos matar, podemos herir a cualquier persona, podemos apartarla de Dios a cualquier persona, porque siendo no cristiano y no estás actuando bajo lo que Dios quiere que tú actúes, bajo la seriedad que Dios quiere que tú seas, y te pones afuera a hacer otra cara y actuar bajo coraje y hacer las cosas al revés de lo que te dice la palabra de Dios, de lo que te dice Dios, podemos herir, podemos matar, podemos apartar cualquier persona de los caminos de Dios y sobre todo podemos perder la salvación por actuar bajo un enojo, por ser mentiroso y por estar poniendo otra cara que no somos, o que Dios no quiere que sea esa cara. Y esto va para mí, esta enseñanza va para todo. Yo cada día aprendo más de Dios y esto a mí también me dice 2 o 3, porque a veces vivimos tan apurados que si tengo que ir al trabajo, que si tengo que venir a mi casa, tengo que bregar con los niños, tengo la esposa mía, y cuando viene a ver se me olvida la palabra, me olvidó Dios, se me olvidó congregarme, y cuando viene a ver, ahí bien se aprovecha el enemigo y lo que te da es por donde te dormiste. El número 20 del 7 al 11 nos dice así: y habló Jehová, o Yeshua, ¿verdad? Como conocemos mucho. Y habló Jehová a Moisés y le dijo: ven a verme el pueblo y Aarón, y habla a la peña, que dará agua. Y así hizo Moisés. Fue con Aarón, ¿verdad? Y con el pueblo a hablar a la peña, porque le daría agua. Pero Dios le dijo que hablara. Y en ese momento vino Moisés y le dio 2 veces con su vara. La golpeó 2 veces. ¡Pah! Y brotó agua. Pero no era lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: ve y habla con la peña. Pero Moisés fue y le dio. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que Dios nos habla. Porque a veces Dios nos dice: ve, haz esto. O ve, dile tal cosa a tal persona, a tal hermano. Pero vamos y se lo decimos de la forma que no es, o se lo decimos mañana y no escuchamos bien lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Moisés actuó bajo enojo y cogió y le dio 2 peñazos a la peña. Sí, a lo mejor estaba cansado, el pueblo quejándose, estaban pasando sed, estaba ya muchos años en el desierto. Empezaron literalmente a arrepentirse que Dios los había sacado de Egipto, que si me hubiera quedado en Egipto, allí por lo menos teníamos agua, teníamos comida, porque el pueblo de Dios no era fácil. Y vino Moisés: ustedes quieren agua, tengan agua. Imagino que ya cansado. ¡Pah! Y eso tuvo otra consecuencia. Ve lo que tiene bajo
no escuchar y actuar bajo coraje nos traen consecuencias a nuestras vidas. Y las consecuencias que le había traído fue: no obedeció a Dios de lo que le dijo, no honró a Dios para santificarlo, porque cada cosa que Dios, si Dios te usa, o Dios tiene grandes planes contigo y Dios te dice que vaya y habla con tu hermano, con tu hermana, o que le den un mensaje a cualquier persona, debemos saber y debemos decir que eso viene de parte de Dios. Nosotros no podemos echarnos ni la gloria ni nada. Pues en este caso Moisés actuó bajo coraje, no lo santificó, y en vez de hablarle a la peña le dio 2 peñazos, y ahí tuvo una consecuencia que fue no poder entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido a cada uno de ellos. Ve las consecuencias que hay. Y tuvieron 40 años dándole vuelta al desierto por desobediencia, por no escuchar a Dios. 40 años por querer hacer dioses paganos. 40 años hasta que murieron, porque la Biblia me dice que murieron. Moisés, antes de morir, le dejó todo a Aarón, ¿verdad? Aarón no, a Josué, y la generación siguiente fue lo que pudieron entrar a la tierra prometida. Pues ya le venían enseñando a esa generación, pues, cómo era que Dios quería que andara, qué deberían decir, qué no deberían decir, cómo comer, cómo no comer, ¿verdad? Cómo escuchar a Dios. Y esa generación fue la que pudo entrar. Toda esta generación, por desobediencia, por actuar como no deberían actuar, por Moisés, pues, perder la cabeza 2 veces, no entró a la tierra prometida. Si vamos a Efesios 4:26, nos dice: enojarse, pero no pecar. El enojo en sí no es un pecado, pero la acción destructiva puede serlo. Pero la acción destructiva, tú sabes, la acción que hacemos después en ese coraje, sí puede destruir a cualquier persona. Enojarte, pero no pecar. A veces podemos enojarnos porque somos seres humanos. Podemos salir afuera, gritar, hacer algo, respiramos, analizamos y volvemos y entramos en acción, o entramos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero no peques. Si sabes que vas a herir a alguien, si sabes que le vas a dar a alguien, si sabes que lo que quieras es hacer daño o vas a herir a esa persona, no lo hagas. Mejor sal afuera, grita, bebe agua fría, no sé, te vas a caminar, pero no peques. Y en el Salmo 37:8 nos dice: desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. No debemos alterarnos, debemos dejar la ira a un lado, debemos dejarle el enojo a un lado. No nos alteremos por las situaciones. Sé que hay muchas cosas difíciles en este mundo, somos seres humanos. Hay muchas situaciones que nos van a hacer enojarnos, que nos van a hacer pensar, nos van a hacer dudar, nos van a hacer perder la cabeza. Pero deséchalo. Y el enojo, piensa en lo que la palabra de Dios te está diciendo. Piensa que hay consecuencias después en cada acción que hacemos. Dios tiene grandes cosas como para nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir y con lo que vamos a hablar, y lo que podemos actuar bajo el enojo, bajo la ira, porque podemos hacerle daño a nuestros seres queridos. Y para terminar, en Job 5:2 nos dice lo siguiente: porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Esto está
muy fuerte. Nos recuerda que nuestras emociones pueden tener consecuencias graves y que debemos buscar la sabiduría y el control de nuestras acciones. Ahí todo está, todo está en la Biblia. Acciones tienen consecuencias, el enojo tiene consecuencias, alterarse tiene consecuencias, desobedecer a Dios tiene consecuencias, perdón. No escuchar a Dios como debemos escuchar, hay consecuencias. Por eso debemos tener muy importante en nuestra mente. Dejar el enojo, dejar el coraje, dejar lo que cree que no podemos hacerle daño a otra persona, dejarlo a un lado, pensar, analizar, orarle a Dios y actuar bajo ese espíritu, bajo esas reglas que Dios quiere que actuemos, ¿me entiendes? Dios no quiere que le hagamos daño a nadie y mucho menos que tomamos unos errores que podamos perder nuestra salvación y podamos, perdernos nosotros y sentirnos mal nosotros mismos. No, Dios no quiere eso para nosotros. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que sea de mucha enseñanza, espero que le llegue a sus corazones, espero que lo analicen, lo estudien y lo pongan en práctica. Señor, mira a cada hermano, mira a cada hermana, toca sus corazones, Señor, que tu palabra entre a cada uno de ellos, que la analicen, que la piensen, Señor, y sobre todo que la pongan en acción. Pon tu mano sobre ellos, Padre, porque tú eres el Dios de la vida, Señor, y que la quita. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Amén. Espero que sea de muchas bendiciones. Espero que la analicen, la estudien. Y recuerda, no hacer nada y no actuar bajo coraje en la que te puedas arrepentir. Dios te bendiga.